Entonces, vamos a agradecer a todos los espectadores, pero sobre todo a quien nos acompaña hoy para la presentación de la novedad editorial, un libro que ha generado muchísima expectación entre el equipo, entre los libreros y, por supuesto, entre vosotros, fieles y conocedores y no conocedores de Gustavo y de su trabajo. Y Face to Facebook, una temporada del Manicomio Global, está saliendo en librería en estos días. Y hoy, obviamente, haremos una presentación virtual, por lo que os doy la bienvenida en este manicomio virtual. Y contamos con la presencia de Esther Peñas, Domingo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para quien no las conoce, Esther es periodista y colabora con varios medios como Contexto, Echi, Turia, la Gaia Ciencia, Fermi, etcétera, pero sobre todo ha publicado varios libros, algunos de poemas, entre ellos El paso que se habita, desde un modo, y también ha publicado, también ha sido coordinadora de ciclos como Escrituras del Desastre, Escritura de la Invención, que son encuentros literarios que se desarrollan en la librería Enclave. Y también ha editado otras numerosas obras y aparte es autora de novelas. Recordemos quizá La vida contigo, una visita inesperada, Sesión continua. Pero son solo algunos de muchos. Y contamos también con la presencia de un autor muy querido de la casa, José Ramón Ubieto, que además es también coordinador y director de la colección donde hemos publicado el libro, que es Síntomas Contemporáneos. Y quizá, bueno, la mayoría ya lo conozcáis, es psicanalista y psicólogo especialista en psicología clínica, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Con Ediciones ha editado y coordinado varias obras, algunas muy exitosas y muy reseñadas, Niños Hiper, Bullying, del padre del iPad, y el más reciente es El mundo post-COVID, del que estamos muy contentos porque ha tenido una repercusión mediática y no solo, muy importante, y es un honor para nosotros contar con su presencia aquí y sobre todo agradecemos a Gustavo que nos acompaña en la presentación y en la charla acerca de su libro. Y yo dejaría ya la palabra a Esther para que, a José Ramón para que os introduzca sus impresiones. Y os recuerdo que como estáis, bueno, aquí todos presentes con, repito, cámaras y también micros, y yo diría que, bueno, podéis también compartir vuestras preguntas en el chat o activar la manita y para que os demos la palabra, ¿de acuerdo? Así que nada, paso la palabra y gracias de nuevo. Bueno, pues buenos días, buenas noches, porque creo que estamos en dos hemisferios distintos, ¿no? Y como decía Caterina, bienvenidos a este manicomio global. Es un honor también para mí participar. Hace muchos años que conozco a Gustavo, tenemos una relación de colegas y también de amistad. Y es una alegría poder publicar este libro, espero que no sea el último, que sigamos colaborando en esta iniciativa de NED sobre la lectura de los síntomas contemporáneos, y creo que este es un buen libro para esto, para captar la investigación que Gustavo a lo largo de ya mucho tiempo va haciendo. El contenido de este libro son posts que él ha ido publicando de manera regular en Facebook, pero que toman otro valor al publicarse en la forma de libro, porque él ha hecho un esfuerzo por ordenarlos y porque además al leerlos en su globalidad tenemos otra lectura distinta de la lectura que podemos ir siguiendo domingo a domingo, ¿no? Yo creo que ya en el título del libro y en el subtítulo ya encontramos la clave.
Se trata efectivamente de la locura global que el autor va analizando a través de las redes principalmente, pero también en otros ámbitos que no son las redes. Lo hace, yo creo, con dos ingredientes que desde luego no escasean en el libro, ¿no? Y que Gustavo mismo en la introducción los anuncia, ¿no? Por un lado, el atrevimiento. Todos los que le conocemos sabemos que es atrevido, ¿no? Y el atrevimiento es importante porque sí es verdad que las cosas que pasan en lo virtual no han inventado todavía ninguna pulsión inédita. Mirar, ser mirados, escuchar, hacerse escuchar, eso existe desde hace mucho tiempo. Teníamos otros escenarios analógicos, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, tenemos un café muy famoso, el Café Zurich, donde de jóvenes más que ahora, que está ya más colonizado por el turismo, pero antes nos sentábamos y era como el Instagram de la época, porque ahí iban pasando todos y tú ibas haciendo los likes, los comentarios. Pero es verdad que los envoltorios en que se presenta esos destinos pulsionales sí son nuevos. Y por eso es atrevido adentrarse en estas terras ignotas, como hace Gustavo, sin tener la brújula de la doxa. Tiene que ir anticipando y arriesgando algunas hipótesis. Es nuevo, es inédito el envoltorio y también el despliegue fantasmático, ¿no? Que en muchas de estas escenas resulta amplio y a veces desborda cualquier sentido. El primero, evidentemente, el sentido común. El segundo ingrediente de la fórmula que encontramos en este libro es el rigor. No al estilo académico, que no es su estilo. El libro no encontrarán muchas citas bibliográficas, ni tampoco notas al pie de página, pero sí, por supuesto, muchas referencias y también mucha webgrafía, es decir, muchas webs, muchas sitios donde pueden ir a consultar algunas de las cosas que él plantea. Rigor más bien al estilo lacaniano, que sabemos que es aquel que en la serie encuentra lo serio, es decir, extrae de esa serie de fenómenos, de esos casos, de esas anécdotas, de esas pequeñas historias, extrae una lógica. Y el psicoanálisis de orientación lacaniana, entonces, y el amor y el buen gusto por la literatura son, podríamos decir, su faro y su brújula para navegar en el ciberespacio, a la captura de algunas de esas piezas sueltas, que a modo de perlas las podemos encontrar en Face to Facebook. Esta mañana me ocurrió algo curioso. Fui a una pastelería, entré y había una señora con su hija adolescente que quería comprar una caja de bombones. Y la señora quería elegirlos, de la diversidad que había ya, quería elegirlos. Y entonces le preguntó a la dependiente, ¿y cuáles quiere, señora? Y la muchacha adolescente, seguramente porque tenía prisa de conectarse a su Instagram, le dijo, pues mamá quiere los buenos. Y entonces la mamá le dijo, no niña, yo quiero los sugerentes, quiero los que me sugieran alguna cosa, porque buenos ya supongo que son todos. Bueno, de todas las piezas sueltas que hay en este libro de Gustavo, podríamos decir que las buenas las damos por supuesto a todas, ¿no? Pero seguramente cada uno elegirá aquellas que le evocan o que le sugieren más cosas. Yo he elegido, creo que son 5, que son las que le quiero presentar para pedirle a él un comentario, una ampliación, una variación sobre lo que aquí hay. Se las cuento y después ya Esther hará también su comentario y pasaremos a escuchar a Gustavo. La primera tiene que ver con la degradación del lenguaje, un tema que él trabaja en varios de los textos, ¿no? Desde que Etienne Labotier propuso su concepto de servidumbre voluntaria, ha habido muchos otros autores, recientemente, por ejemplo, el filósofo coreano Han, que lo han analizado, lo han ligado a los objetos de goce, la contemporaneidad. Y en esa operación podemos decir que el lenguaje tiene todo su peso a la hora de proponer nuevas formas de enlazo social. Gustavo, a lo largo de varios posts, se refiere a la yocracia, o a lo que podríamos denominar todas las declinaciones de lo auto. La autoestima, la autoayuda, la autosuficiencia, la autorrealización, el autocumplimiento, en fin, todas esas formas que las podríamos calificar como fakes del yo, que sabemos que están impulsadas finalmente
por una ideología que rechaza cualquier dependencia del sujeto, porque le encantaría que los sujetos fueran autónomos, nos ahorraríamos un montón, digamos, de inversiones en políticas públicas, ¿no? Los mecanismos de seguridad colectiva serían prescindibles si cada uno alcanzase ese ideal de autonomía, ¿no? Y Gustavo destaca la degradación del lenguaje y cómo los discursos que producen. Te quería preguntar de muchos sujetos para consentir hoy a esas propuestas discursivas, ¿no? Como muchos sujetos consienten, digamos, a esa idealización del yo, ¿no? A esas propuestas de autonomía. ¿Y cómo ves tú ese consentimiento y sobre todo cómo ves el futuro de ese tipo de fenómeno? La segunda cuestión que me pareció interesante destacar tiene que ver con la ética en los usos digitales. Desde que los gadgets son gadgets, y especialmente desde que la gobernanza de los algoritmos ocupa una buena parte de nuestra vida, siempre vuelve la eterna pregunta sobre la ética de los usos digitales. Desde los que piensan esos algoritmos, como nos recuerda Cathy O'Neill, que es una profesora de matemáticas del MIT, y muchos otros, por supuesto, nos recuerdan el mal uso que se puede hacer de esos algoritmos, hasta de los que los diseñan, no solo los que los piensan, sino también después los que diseñan los dispositivos, algunos, como recuerdas en tu libro, con un amplio alcance bélico, estos dispositivos. Y, por supuesto, también después está la ética del buen uso de lo digital por parte de los usuarios. Y tú recuerdas algo, que me parece que estamos todos de acuerdo, en que el psicoanálisis no tiene ninguna propuesta de moral tecnológica, no propone una moral tecnológica sobre el tema. La pregunta es cómo leer entonces este fenómeno si no es en clave de ideales morales o éticos. Es decir, qué posición tomamos respecto a todos esos usos que sabemos que a veces desbordan, digamos, las primeras voluntades o las intenciones explícitas. El tercer tema tiene que ver con la dictadura de la transparencia, es otro aspecto muy interesante del libro, ¿no? Que es otro ideal actual que promueve la visibilidad de cualquier aspecto, que borra incluso los límites tradicionales entre lo público y lo privado, ¿no? Podríamos decir que es todo lo opuesto a la que un autor como Junichiro Tanizaki, en su Elogio de la sombra, un librito que nos permite, digamos, leerlo también en contraposición a este ideal de la transparencia. Tú lo relacionas con el aumento de un sentimiento paranoide y lo haces en dos sentidos, ¿no? Por un lado dices que cuando todo se hace visible, cada uno, podríamos decir, se puede sentir siempre visto, eso evidentemente aumenta esa sensación de paranoia, pero también dices, por el contrario, cuando el poder oscurece sus lógicas, también eso da pie al delirio conspiranoico. Es decir, que tanto la extrema visibilidad como el oscurecimiento por parte del poder de sus lógicas produciría esa paranoia. Te pediría si podías ampliar esta idea de las dos vertientes de la pérdida de confianza y del aumento de la paranoia. La cuarta cuestión que quería plantear es otro asunto que me interesó, que es la idea de la prisa o de la velocidad, con la que todo esto sucede en este siglo, ¿no? Hay un autor coetáneo de Freud, que es George Simmel, un sociólogo de Berlín, con el cual no tenemos constancia de que hubiera ningún contacto con Freud, aunque es un poco extraño el fenómeno porque ellos convivieron en el mismo paisaje y tuvieron algunos intereses comunes, pero no existe de momento ninguna idea de que tuviera un contacto. Pero este filósofo y sociólogo alemán publicó un texto muy interesante en 1903, un texto clave sobre la nerviosidad moderna. El texto se llama La metrópolis y la vida mental. Es un texto en el cual él investiga sobre las implicaciones subjetivas que tiene la ciudad, por ejemplo, respecto a la prisa. Cómo las distancias que generaba la ciudad implicaba una ruptura en los hábitos y en la dificultad de mantener, digamos, ciertos contactos e implicaba una aceleración de la vida, ¿no? Hoy tenemos otros autores, algunos los hemos publicado también en NET, como Hartmut Rosa, que tiene
unos textos muy interesantes sobre la aceleración, su nuevo significante amo, muy potente, el frenesí, este efecto, digamos, actual. Un colega nuestro en Sermet ha utilizado también un significante parecido, el vértigo tecnológico, para referirse a todo lo que las técnicas de reproducción asistida hoy son capaces de promover. Y esto, por supuesto, lo captamos en lo digital, esta aceleración, esta velocidad, en múltiples ejemplos que Gustavo señala en el libro. Te quería preguntar cómo pensar esta prisa y este efecto hiper en relación al lugar que tiene el inconsciente hoy, al cual tú también te refieres, ¿no? Y finalmente, termino ya con una quinta cuestión. Hemos tenido recientemente muchas noticias sobre agresiones homófobas, a las que podemos sumar muchas otras agresiones xenófobas, que son ya continuas, permanentes, y que han sido puestas en relación a los discursos del odio. Muchos de ellos, además, promovidos por los haters, especialmente en Twitter y también en otras redes sociales. Hace poco, José María Lasalle publicaba un texto en La Vanguardia en el cual decía que la impunidad digital crea una performatividad analógica. Esa impunidad de estos haters acaba produciendo una performatividad analógica. Y tenemos el ejemplo de Trump, por ejemplo, como un ejemplo paradigmático que parece darle la razón. Te quería preguntar, Gustavo, ¿cómo te parece a ti que opera esa relación entre los discursos del odio y los actos violentos que vemos hoy en ese cuerpo a cuerpo? Bien, concluyo aquí, para que Esther también pueda añadir sus comentarios. Bueno, pues, queridos amigos, muy buenas tardes. No puedo mirarles a los ojos, al menos a todos, pero sé que están ahí y les agradezco su presencia. Intentaremos quebrar esta virtualidad de los cuerpos de tal modo que parezca que encendimos una lumbre en la que templarnos. Ojalá. Gracias a la librería Muga por prestarnos de nuevo la intendencia, el lugar y el amparo del afecto. Y también a la editorial NET por este alumbramiento que hoy nos reúne y por la calidez en su trato, ¿no? Feliz de compartir, digamos, pupitres si estuviéramos en un lugar presencial con José Ramón Ubieto, y agradecida de que Gustavo haya cometido de nuevo la deliciosa insensatez de convocarme a este encuentro. Este libro, que espero que ya tengan entre sus manos, Face to Facebook, es una bujía de alta intensidad, una bujía del estímulo, una bujía para el pensar, para la felicidad del pensar, que diría Hannah Arendt. Son más de 100 artículos publicados con periodicidad germana y dominical, repartidos en 9 territorios temáticos. Cada uno de esos textos es soberano y tienen 3 características comunes: el medio en que fueron difundidos, la red social que se anuncia en el título, la brevedad, y recuerden que la síntesis es donde uno coloca el corazón, y la reflexión. No solo describen, sino que desplazan nuestros presupuestos de la obviedad que conforman las redes sociales y quedamos por bueno, iba a decir normales, pero delante de tantos psicoanalistas voy a cambiar el adjetivo y digo que bueno, son presupuestos válidos, ¿no? Los asuntos que interesan a Gustavo son tan variados como el tono que emplea para abordarlos, desde la socarronería, el drama, la indignación, el estupor o lo cómico. Hay, y se agradece, poca solemnidad y poco arrastre cegado, lo cual, insisto, se agradece en un momento en el que la sentimentalización del discurso impide cualquier discusión sin que alguno de los interesados coja el canasto de las chufas y se marche ofendidísimo. En algún momento, que no sé cuál fue ni de qué modo, me parece que olvidamos que la ilustración no es un estado, sino que es una tarea, y que hay que estar atentos, como atentas estaban aquellas vírgenes bíblicas que aguardaban a su amado con las lámparas de aceite encendidas, porque al menor descuido, como sucede en la parábola, la lámpara se apaga, es decir, la verdad, lo que quiera que sea la verdad, ustedes me entienden, deja de serlo para convertirse en una necedad.
y hoy en día nos la guardamos en el bolsillo y con ella, con esa necedad que se vuelve vírica en las redes, nos conformamos. Nuestro mundo es radicalmente, y lo digo con mucha tristeza, anti-ilustrado. El deseo autoritario ha hecho del despotismo y de la violencia una nueva forma de movilización, y esto lo vemos asomándonos a este manicomio global, a los muros, ¿no? Reparen en la palabra, muro. Curioso. Triunfan, me parece, mayoritariamente las posturas defensivas y ofensivas. Hay como una especie de rendición del género humano respecto de la tarea de aprender y de autoeducarse para vivir más dignamente. Y leyendo el libro, me parece que Gustavo combate todo esto con su actitud. Hay un deseo que casi puede acariciarse por comprender, por descubrir, por compartir y por hacer un oficio bien. En este caso, el de escribir y el de analizar, ¿no? Entonces, Gustavo en el libro nos habla, por ejemplo, del papel del deseo del científico en los avatares de la ciencia, o de cómo es posible que en el reinado del individualismo el individuo haya desaparecido, o de cuando Eric Clapton perdió a su hijo de 4 años, o de cómo habrá diagnóstico promulgado por máquinas expendedoras. También nos habla de la mendicidad digital, de la división del sujeto, de cómo el cambio climático es rentabilísimo en según qué zonas del planeta, de la crueldad que nos despiertan los seres adorables, en fin, este es un minúsculo muestreo temático. Lo fascinante de los textos de Gustavo no es que nos enseñen cosas, que también, sino que nos interpelan a entablar un debate con su análisis. Al fin y al cabo, el conocimiento, me parece, no es una determinada información o un discurso acerca de algo, sino un modo de relacionarnos con el ser. Esa es la mayor virtud, me parece, de estos artículos, que mantienen vasos comunicantes con el ser humano. No hay abstracciones, no hay ensimismamientos líricos, no hay un recrearse en la manera de contar, lo cual no supondría en ningún caso un desdoro, sino que lo que hace Gustavo es encontrar el modo de pasar de la anécdota a la categoría y a incardinarnos en el individuo. José Ramón decía en la serie extrae lo serio, pues esto mismo también es lo que quería decir. Bueno, no voy a descubrirles nada nuevo a ustedes si reparo en la importancia de la escucha, que es algo imprescindible en el terreno del psicoanálisis y también en la poesía, por cierto. Poesía y psicoanálisis, además de la necesidad seminal de la escucha, comparten que son oficios de los poquísimos oficios radicalmente analógicos que van quedando. Esto también me parece interesante, ya que estamos en un contexto virtual, ¿no? de las redes y demás. Y Gustavo, que sabe algo de la escucha y sabe algo del psicoanálisis, evita, a pesar de su edad, perdóname la grosería, evita, a pesar de esto, medir a la humanidad por el rasero de su conciencia, y eso a día de hoy se agradece también muchísimo. A ello, claro, le ayuda la duda. Freud, como uno de los padres de la sospecha, pero también algo más cristiano que psicoanalítico, que es el asombro, ¿no? Y ambas categorías, el asombro y la duda o la sospecha, nos recuerdan que las cosas no solamente pueden ser de otro modo a como son, sino que las cosas también pueden ser de otro modo a como las pensamos. Por eso la actitud de Gustavo es acercarse y tocar, porque nada le es ajeno y lo que me parece más significativo aún, trata de integrar la realidad en un discurso. Creo que si algo ha dinamitado el sistema capitalista, ayudado de los medios de comunicación y también de las redes sociales, es la narración. La propia y la común, la particular y la colectiva. Casi estamos a punto de creernos que nada tiene que ver con nada. Ustedes ponen el telediario o escuchan las noticias por la radio y parece que, o sea, está contado todo de tal manera que parece que el drama de los refugiados no tiene nada que ver en absoluto
con la fabricación de los coches eléctricos, por ejemplo. De ese modo, disociando todo, haciendo compartimentos absolutamente estancos, además de facilitar la dominación de las mentes, pero también de los cuerpos que ya están invisibilizados y anulados por las pantallas, obligan o nos obligan a delegar la inteligencia y la convicción y sacan fuera de escena a los responsables. Es una extensión de lo que Agamben denomina la nuda vida, ¿no? Ser meros vivientes privados del contexto y de toda posibilidad de comunicación. La palabra de Gustavo en cada uno de estos artículos nos zarandea, nos recuerda esos rizomas, nos insiste en que dentro del sistema no hay nada inocuo y sí mucha iniquidad disfrazada de asepsia, porque todo está relacionado. Giordano Bruno y Nicolás de Cusa hablaban de esto mismo, de cómo el universo es un entramado de relaciones que se contestan y que no son ajenas en ningún caso. Ningún hombre es una isla, ¿no? Decía el magnífico poeta John Donne. Pero es que nada es una isla. El universo es un todo orgánico y la realidad, desde luego, también. En relación a esto, quería destacar la manera que tiene Gustavo de abordar los asuntos, que es completamente integradora y que huye de maniqueísmos ramplones. Como buen psicoanalista y como buen escritor, sabe que la realidad, que el ser humano no responde a ese esquema medieval del árbol de Porfirio en el que las características o la naturaleza es excluyente, se es una cosa o se es la otra, sino que su análisis trenza una retícula en la que las relaciones entre las cosas no son en ningún caso disyuntivas, sino conjuntivas. Buen escritor, desde luego, lo sabe cómo contar las cosas, les imprime la cadencia exacta. Estas columnas de opinión, además, nunca clausuran, evitan el análisis cerrado y quedan abiertas con una sutileza exquisita al matiz, y creo que por eso, entre otras cosas, fructifican en el lector. ¿Cómo no mantener una actitud refractaria ante la comodidad del pensamiento, de la palabra, de la acción? ¿Cómo no aventar la hojarasca que nos siembran? ¿Cómo no emboscarse frente a la consigna, frente a lo complaciente, lo descaradamente falso? ¿Cómo no encararse a lo inerte? ¿Cómo no reivindicar nuestro derecho íntimo a no ser engañados y nuestro deber a no dejarnos engañar? ¿Cómo no resistir en las barricadas del pensamiento en estos tiempos de imagen y reflejo que desplazan el corazón mismo de la historia, que es la nuestra? Así que gracias, Gustavo, por alentarnos, por espolearnos, por no atrincherarte en ningún momento de lo generoso de estos artículos, que son muchos, por no atrincherarte nunca en el pesimismo de vivir un tiempo que solo resta, ni hacerlo en lo que Bauman, que tú bien conoces, denominó la retroutopía, es decir, esa proyección idealizada hacia el pasado, ese pensamiento de que todo tiempo pasado fue mejor. Es decir, gracias por mantener ese optimismo de la voluntad. Y también gracias por hacernos disfrutar con este libro. Hay veces que ser lectores es un puro disfrute, ¿no? Y desde luego este me parece que es el caso. Bueno, gracias por la escucha. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero, por supuesto, agradecer tanto a la editorial NET como a la librería Muga de la oportunidad de organizar esto. La editorial, detrás de la cual no voy a nombrar uno por uno, hay un equipo magnífico al que agradezco, porque ha trabajado para este libro conmigo con una calidez, con una proximidad, con una cercanía, a pesar de que no nos conocemos hasta ahora en persona, y que realmente ha sido muy grato para mí. También, por supuesto, tengo que dar un agradecimiento muy especial a alguien que está presente aquí,
que es Pablo Bobbio, un artista de nombre internacional, que tuvo la generosidad de ceder una de sus obras, que es la que ilustra la tapa. Pablo, una vez más, ya te lo he dicho varias veces, por distintas vías, tampoco nos conocemos personalmente, y sin embargo me ha brindado la confianza de entregar nada menos que una obra tan importante como esta. Y por supuesto a los presentadores. Esther, una vez más te agradezco que formes parte de, bueno, de la aventura de presentar un libro, y por supuesto José Ramón, doblemente, porque no solo por tu participación hoy, sino también porque me has animado a sumarme a la editorial, y además porque el libro se publica efectivamente en la colección de la que tú diriges, ¿no? Bueno, hay muchas cuestiones que han surgido. Primero, en lugar de responder así de inmediato a los comentarios, voy a hacer un poco de historia, porque tomando el significante atrevimiento que utilizaste, José Ramón, porque cuando me sumé a la idea de iniciar alguna clase de instrumentalización del pensamiento mediante este sistema del Facebook que nunca había utilizado, tampoco sabía exactamente lo que iba a hacer, qué es lo que me proponía. Lo que sí me inspiró muy rápidamente es el título, El manicomio global. Me parecía que era el título que de alguna manera le daba ya una orientación, una manera de aproximarme al mundo contemporáneo, ¿no? A que calificó efectivamente como manicomio global. Aquí lo de global lo utilizo en el sentido en que Bauman me enseñó que la globalización se define como la imposibilidad de encontrar un afuera. No hay un afuera de. Es decir, que en realidad no hay un afuera del manicomio. Eso es un problema topológico muy complicado, que seguramente el paradigma actual ha puesto de relieve. Es decir, ha puesto de relieve que, como decía Pascal, existe la locura de todo el mundo, es decir, todo el mundo está loco, pero también existe la locura de cada uno. Es decir, que hay distintas maneras de aproximarme a la cuestión. Al poco tiempo de empezar, que tampoco sabía muy bien, encontré qué es lo que quería hacer. Lo que quería hacer era efectivamente publicar una vez a la semana, que son los días domingos, una reflexión que siempre parte de algo que refleja efectivamente esta condición del manicomio global. Una pequeña historia, una anécdota. ¿De dónde salen estas cosas? Bueno, algunas veces salen de la observación de la vida cotidiana. Generalmente salen de, bueno, me documento de noticias que aparecen en distintos lugares del mundo. En general trato de escoger alguna cosa que no se corresponde exactamente con lo más actual, a excepción de lo que fue el momento de la pandemia, en donde consideré que tenía que hacer una reflexión muy concreta y muy pegada, digamos, al momento. Pero en general la idea es que encontrar algo, un pequeño detalle, un trocito, una anécdota, ¿no? Que me condujese de alguna manera como metáfora hacia algo que tiene que ver con la forma en que la condición humana se presenta hoy en día. Y me parece que la condición humana no es que haya cambiado exactamente, ¿no? Sino que quizás hoy
a través no solo de los medios digitales, sino la transformación general del mundo contemporáneo, se presenta posiblemente con una crudeza que hasta entonces, quizás por momentos, quedaba relativamente disimulada tras una serie de discursos que permitían ordenar el mundo de otra manera. Es decir, discursos que servían para no darnos cuenta que el mundo en el que vivimos es un gran manicomio global. Tomo en primer lugar algunas cuestiones que planteó José Ramón. Esta promoción creciente de la autonomía. Bueno, creo que esto es uno de los ingenios más astutos del momento actual del capitalismo. Es decir, promover la idea de la autonomía. Ahora todo es auto. Incluso la inteligencia artificial se va planteando como algo que va tendiendo a lo autónomo. La promoción de la autonomía del sujeto, cuyo sentido es efectivamente hacernos creer que nuestro destino está en nuestras manos, que somos artífices de todo lo que sucede, de que tenemos todas las oportunidades al alcance de la mano y que simplemente se trata de saber aprovecharlas. Bueno, todo eso, que no es nuevo, sí me parece que se ha incrementado, se ha extendido, se ha exponenciado, ¿no?, a partir de una nueva vuelta de tuerca, donde efectivamente el sistema se desresponsabiliza de toda causa, al sujeto se le hace creer que es responsable de todo lo que sucede, y por supuesto el poder y las causas, aquí tomo algo que has dicho, Esther, que también me parece muy interesante, es lograr el efecto de que al mismo tiempo nada tiene que ver con nada. Eso es una característica que el mundo contemporáneo va mostrando cada vez más, es decir, dificultar progresivamente la posibilidad de que el sujeto pueda captar el orden causal de las cosas y sustituirlo por otra causalidad, que es, de allí la preponderancia cada vez mayor de lo conspiranoico, sustituir la causalidad de una lógica que podría partir de un análisis económico, político, ilustrado, por así decirlo, ante la incertidumbre, la incapacidad de poder establecer conexiones legítimas y rigurosas, lo que surge es efectivamente la contrarrespuesta, es decir, la idea de que como nada tiene que ver con nada, entonces hagamos que todo tenga que ver con todo, que es efectivamente la fórmula de la paranoia. De una intención por parte del poder de efectivamente romper el orden causal de las cosas y hacer que se produzca lo que se llama una compartimentalización de la vida. Es verdad, nadie tiene la más mínima idea del entrelazado que existe en muchos fenómenos del mundo. Tú decías lo que hay entre aspectos de la inmigración y la fabricación de coches. Bueno, todo eso además el mundo ha cobrado exactamente la misma estructura de las tecnologías. Eso tiene un nombre, además, en la tecnología. Es decir, se tiende a crear y fabricación de plataformas, dispositivos, sistemas de explotación, aplicaciones, en donde las personas que intervienen no conocen lo que hacen otros. Es decir, de tal manera que
el resultado final solo se conoce cuando el producto está terminado. Mientras tanto, en ese proceso de fabricación, cada uno es efectivamente una unidad autónoma, no tiene contacto con los otros. Con eso se consiguen dos resultados importantes. Por un lado, el hecho de que los participantes se vean imposibilitados de cualquier orden de cuestionamiento, ¿no?, de lo que están haciendo. Y por otro lado, efectivamente, quitar de la escena toda posibilidad de reflexión ética. Esto tiene de todas maneras su contrapunto. Hay por una parte, me parece que la humanidad atraviesa un momento muy, muy interesante. Por una parte, un consentimiento generalizado, un consentimiento casi universal, dado que efectivamente, como comentaba Ramón, esta cuestión de la prisa, no hay tiempo para pensar. Es decir, todo está diseñado de tal manera que uno tiene que dar una respuesta inmediata. Es decir, entre el instante de ver y el momento de concluir, se escatima el tiempo de comprender. No hay tiempo de comprender. La velocidad se ha convertido no solamente en una característica de la vida cotidiana, se ha convertido en algo que interesa al sistema económico y político. Como contrapunto han surgido efectivamente todo tipo de movimientos muy románticos que intentan producir el retorno a una vida bucólica, a cómo se vivía antes. Hay un libro maravilloso de Coetzee que se llama Slow Man, hombre lento, un hombre que vivía también en el fragor de la vida, que de repente por un accidente pierde una pierna. Y cómo su vida cambia radicalmente a partir de su experiencia, su vivencia en el mundo cambia completamente. Pero hoy lo que se impone efectivamente es la velocidad, porque la velocidad es además aquello en lo que se sostiene todo lo que es el mundo digital. Lo que ha permitido toda esta transformación tecnológica tan impresionante es el hecho de que la velocidad que se alcanza, pensemos cuando los primeros ordenadores y lo que significa ahora las posibilidades de comunicación, que son prácticamente instantáneas, lo son. Por eso se dice transmisión en tiempo real. Eso ha cambiado radicalmente la manera de vivir y la imposibilidad de pensar. Es decir, no hay tiempo para pensar. Por eso, efectivamente, me parece que hay como un estrechamiento, un acortamiento de las posibilidades del inconsciente tal como tradicionalmente los psicoanalistas lo hemos concebido. Cada vez las manifestaciones del inconsciente varían. Precisamente la velocidad del tiempo contemporáneo hace que los síntomas han cambiado. Entonces, ¿cómo tomar esta cuestión de qué manera, cuál es la perspectiva? ¿Cómo no tomar una vía que sea efectivamente una moralización de estos síntomas que ponen de manifiesto que la locura es la esencia de la condición humana? Esto no es algo nuevo, es simplemente que ahora tenemos la posibilidad de verlo con una claridad que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque de ahí efectivamente una posibilidad de comunicación absolutamente inéditas, que no tiene precedente. Cada uno de nosotros es un emisor de mensajes a través de las aplicaciones. Cada uno puede publicar lo que quiere. Cada uno es un broadcasting, o sea, es una radio que repite y emite
mensajes, recibe, y la manera, digamos, de no agarrarse la cabeza y espantarse ante lo que cada vez se muestra con mayor, de forma cada vez más descarnada, es efectivamente tomar la perspectiva que yo creo que en ese sentido el psicoanálisis ofrece bueno, un instrumento que es muy útil. La literatura me sirve para encontrar el modo de narrar estas cosas. Y el psicoanálisis me ofrece un concepto que desmoraliza, en el sentido de que quita toda tentación moralizante, que es el concepto de síntoma. Es decir, entender que todos los fenómenos constituyen la manifestación de un síntoma que se corresponde con el estado actual de la civilización. Que se trate de un síntoma no significa de que por el hecho de serlo tengamos que consentir a ello, ¿no? Ni que le restemos su importancia, ni que por no moralizar no introduzcamos al menos una reflexión ética, ¿no? Una cosa es no ser moralistas y otra cosa es perder de vista, me parece, la perspectiva ética que tiene que persistir, digamos, en todo el tiempo, y es lo que de alguna manera intento introducir en cada una de las reflexiones. La idea, digamos, es tratar de combinar, demostrar cómo efectivamente las cosas tienen una conexión. Como uno puede, dentro de unos días voy a contar la historia de un sapo, y para terminar mostrando cómo a través de las características peculiares de ese sapo, resulta que el sapo me sirve como metáfora para entender algunas de las características del mundo. Casi todos los posts están escritos de esta manera, es decir, haciendo un trenzado de historias que aparentemente no tienen conexión ninguna con otra, y mi tarea consiste en tratar de encontrar la metáfora que permite enlazar esas distintas piezas de cada uno de los posts, ¿no? Efectivamente, estamos viviendo una época en donde hay una confluencia entre la psicosis como una, digamos, modalidad de la política, que se combina con un odio desatado, a lo cual se añade efectivamente el hecho de que los medios digitales permiten, como decía Ramón, una impunidad que todo el mundo posee, una impunidad relativa porque al mismo tiempo algunos tienen una impunidad total, otros no. Sabemos que efectivamente por publicar ciertas cosas hay personas que son condenadas, o sea que no todo el mundo goza de la misma impunidad, pero es verdad que se pueden decir cosas, hay una falta de pudor, ¿no? Que es otra de las características que hacen de la locura o de la psicosis una modalidad casi un instrumento de la política. Todos los días escuchamos discursos, comentarios, conferencias de prensa, manifestaciones de los políticos, donde la dimensión del pudor y de la vergüenza prácticamente ha desaparecido. Es decir, el estilo Trump es un estilo que no se ha impuesto por casualidad, no lo ha inventado él, ¿no? Me parece que es el paradigma contemporáneo el que ha ido promoviendo esta clase de discursos, pero al mismo tiempo trato de introducir, no siempre, no soy
una persona optimista desde el punto de vista del futuro de la humanidad, pero tampoco soy pesimista. Trato siempre de introducir algo que, bueno, justifique el que todavía se puede rescatar muchas cosas, ¿no? Creo que es así. Me parece que lo polifacético, lo poliédrico de los seres humanos permite que efectivamente todavía podamos conservar una cierta expectativa de que no estamos enteramente condenados, y aunque es verdad que hay momentos en donde tenemos el sentimiento de que vamos avanzando hacia un abismo del cual no hay retorno, eso creo que todos lo experimentamos. Me parece que eso no implica que tengamos que resignarnos a ellos. Es decir, aunque nuestra acción sea pequeña, creo que vale la pena, bueno, ejercer una cierta resistencia a ello. Bueno, desde el psicoanálisis nuestra capacidad de acción es mínima. Quizás incluso la literatura tenga un alcance mucho mayor. Quizás la literatura y la poesía tenga mucha más capacidad de cambiar el mundo que el psicoanálisis. Pero bueno, no obstante, desde distintas perspectivas me parece que hay un compromiso, que es también lo que intento transmitir, un compromiso que hay que tratar de introducir en todas estas historias que efectivamente nos llevan todo el tiempo ¿no?, a cómo vamos a hacer para sobrevivir a nuestra locura, para tomar el título de una obra de Kenzaburo Oe, un gran autor japonés. ¿Cómo vamos a hacer para poder sobrevivir? Si podremos sobrevivir a nuestra locura, efectivamente hay que apostar a que, bueno, cada uno desde el lugar que tiene y que pueda decir algo que no nos permita caer en la melancolía. Contra eso, creo que el libro también es una apuesta de contradecir una cierta, por un lado, un momento muy contradictorio. Por una parte, una euforia universal, una euforia universal que se ha interrumpido súbitamente por la cuestión de la pandemia, que ha ido generando a su vez una reacción maníaca muy, muy interesante. Y por otro lado, la otra vertiente que también vemos emerger, que es la melancolización. Los dos aspectos conviven, me parece, en el discurso contemporáneo. Bueno, creo que efectivamente lo que intento es ni el catastrofismo, ni la euforia, ni la melancolización, tratando al mismo tiempo, bueno, a mi manera y del modo en que puedo, de introducir una pregunta, poder invitar a la gente a una reflexión. Debo decir que he encontrado un estímulo inmenso, pero inmenso, en las personas que empezaron a seguir al Manicomio Global, que digamos, de una manera muy, digamos, muy afectiva, todos los domingos comentan, escriben cosas, me estimulan, digamos, se inician debates. Todo eso verdaderamente me ayuda muchísimo a perseverar. Quizás de todas las tareas que hago, el Manicomio Global es una de las cosas que más me gustan. Me lleva mi tiempo, porque aunque escribir en sí el post no es el problema, lo más difícil es encontrar el tema. En eso empleo un cierto tiempo, que es muy placentero, porque además me permite enterarme de muchísimas cosas. Y efectivamente me sirve al mismo tiempo para mantener vivo algo que bueno, forma parte un poco de mi temperamento, pero que nunca conviene descuidar.
que es la capacidad del asombro, ¿no? Desde el lugar que ocupo como analista, como todos los que compartimos digamos, este oficio, después de varias décadas de practicarlo, es muy difícil que yo pueda escuchar algo que verdaderamente me asombre, ¿no? Porque bueno, he escuchado tantas historias. Por eso el manicomio global tiene la virtud para mí de mantener vivo mi capacidad de asombro, porque efectivamente a veces las cosas que encuentro son tan inverosímiles, en primer lugar para mí mismo, que en general no suelo poner demasiado las fuentes de donde las he obtenido, pero a veces me imagino que el lector las va a encontrar, digamos, tan inimaginables que prefiero poner la fuente porque mucha gente puede pensar que la noticia que cuento, a partir de la cual surge la historia, es algo que he inventado. Por eso, en algunos casos, efectivamente, pongo la fuente de dónde ha partido. No se trata efectivamente de una demonización de ninguna de las formas de la tecnología, porque esto es exactamente, podemos hacer la comparación desde el momento en que el ser humano se levantó sobre el planeta y tuvo su primer instrumento técnico, que es un palo. Bueno, con eso pudo cavar un hoyo para plantar algo o pudo matar a alguien. Con las tecnologías los usos son muy, muy variados y de lo que se trata efectivamente es de poder, bueno, contribuir a mostrar, por una parte, los usos indiscutibles en el sentido benéficos que pueden tener las tecnologías, y al mismo tiempo estar muy atento a las posibilidades del uso perverso que se puede hacer de eso. Pero eso ha sucedido siempre. O sea, quiero decir, todo se puede, con el libro, la invención de la Biblia de Gutenberg, se pudo publicar cosas maravillosas. También Hitler pudo escribir Mein Kampf con esa misma invención. De manera que, y eso no menoscaba la grandiosidad de la invención de la imprenta. Por lo tanto, no sé si me quedan algunos de los temas que bueno, los comentadores han tocado. Bueno, yo creo que con esto más o menos añado alguna cuestión a los comentarios que la verdad que han sido muy, muy ricos, muy fecundos, y agradecerles, por supuesto, a todos la participación, la presentación, y si alguien tiene alguna cuestión que agregar, ya sea los propios presentadores o alguna persona que está escuchando que quiera comentar o preguntar algo, si todavía tenemos algo de tiempo, pues encantado de poder decir algo más. Gracias, Gustavo. Pues damos paso a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono y le escuchamos. Hola, desde Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Gustavo? Muy bien. Quería subrayar algo a partir de lo que acabas de decir. A menudo, digamos, uno piensa la tecnología sirve para hacer buenas cosas y hay que cuidarse un poco del uso perverso que pueda tener.
Una de las cosas que a mí me gusta, me maravilla de los posteos de los domingos, es que nunca está descuidado el impacto que tiene el uso de la tecnología en la subjetividad, ¿no? O sea, cómo se va modificando el modo de ver, el modo de sentir, el modo de obrar, el modo de relacionarse con otros, a partir de los usos, que siempre son usos, en los que se describen ahí, usos que parten supuestamente de una buena intención. Digamos, ya no estamos hablando de malos usos, pero en donde hay un impacto que no podemos medir, que no podemos pronosticar para dónde va a ir, que tiene que ver con qué le pasa al sujeto en ese contacto permanente, en donde va fabricando un mundo que convive con el otro, ¿no? Y que todavía no sabemos en dónde va a terminar. Solamente eso. Sí, bien, efectivamente. Yo he acuñado una expresión para eso, ¿no? Yo lo llamo la alienación digital. O sea, el hecho de que hay, cada vez que en la historia de la humanidad surge una invención técnica o tecnológica en este caso, siempre hay un desfasaje entre la aplicación de esa tecnología o esa técnica y la capacidad que los seres humanos tienen para subjetivar eso nuevo que aparece en el mundo. Lo que tiene de particular el mundo actual es que efectivamente la emergencia de elementos tecnológicos se produce a una velocidad tal que evidentemente la capacidad que tenemos de poder ir comprendiendo, lo sabemos utilizar, porque están diseñados para ser utilizados de una manera casi intuitiva. Eso forma parte efectivamente de toda la intención que hay detrás de la construcción de las tecnologías. Que sean por lo menos las tecnologías de uso generalizado, ¿no? Que no están en manos de especialistas, sino que están al servicio del público en general. La idea es que hay un uso intuitivo, ¿no? Está pensado, y la prueba se hace efectivamente, las ergonomías, las pruebas se hacen justamente con niños. O sea, se hacen para que, el test es que si un niño consigue rápidamente comprender cómo funciona el dispositivo, quiere decir que se ha conseguido efectivamente lo que se buscaba. Pero el hecho de que sepamos manejar esos dispositivos no quiere decir que podamos comprender los efectos que retroactivamente producen en los sujetos. Efectos de los cuales todavía no hay verdaderamente nuestra clínica ya empieza a reflejar. Hay manifestaciones sintomáticas nuevas que, entre otras cosas, tienen que ver efectivamente con la proliferación, el uso adictivo de las tecnologías. Porque evidentemente el gran problema es que se han convertido, todas ellas en su conjunto, las más importantes, se han convertido en el sistema operativo de nuestras vidas. Ya no son solamente el sistema operativo de los dispositivos, son el sistema operativo de nuestras vidas. Hemos entregado, y todo está hecho de tal manera, no me excluyo de eso, o sea, participo de la misma manera que todo el mundo. Hemos entregado una parte fundamental de nuestra existencia a la necesidad de estar vinculados y al uso de todo eso. Y desconocemos, o por lo menos hay una cierta, me parece, ligereza en muchos sectores, a la hora de ponerse a pensar cuáles son los efectos que eso produce. Hay una cosa que es muy interesante. Los creadores, los pioneros de estas tecnologías, muchos de ellos se declaran arrepentidos. Se han salido de las empresas de las que formaron parte y de las que crearon
algunas de las invenciones más importantes que hoy en día nos valemos, y han creado plataformas dedicadas a tratar de explicar cómo desentenderse, cómo separarse, alertar contra los efectos de la tecnología. Tienen que hacerlo, paradójicamente, utilizando la misma tecnología que cuestiona. Es muy divertido, son gente que se han juntado para crear escuelas, colegios en donde está prohibido el uso de los dispositivos digitales. Ellos que los han inventado quieren que sus hijos vayan a colegios que ellos mismos han, digamos, creado como un pool para que no tengan acceso durante el momento, digamos, las horas escolares, a los dispositivos. Bueno, me parece que eso da la pauta efectivamente de que hay algo que se va imponiendo cada vez más. Es decir, cuando digo el sistema operativo de nuestras vidas, me refiero a algo que creo que es muy importante, y es que efectivamente cada vez es más difícil poder salirse, por eso lo del manicomio global, cada vez es más difícil salir del mundo digital, de lo que llamamos la vida presencial, la vida online, la vida offline. Eso creo, es una ilusión que todavía queremos seguir conversando. Por supuesto que la presencia física no es lo mismo que esto, pero cuando estamos en el mundo que llamamos real, no dejamos de salir del hiperespacio, del ciberespacio. Estamos todo el tiempo, ya antes, cuando apagábamos los dispositivos, creíamos que estábamos ya de alguna manera fuera. Ahora ya no hay salida, es decir, vivimos en el único espacio que existe, en donde efectivamente hay dos modalidades, una modalidad que es la virtual y una modalidad que es la presencial. Pero incluso dentro de la modalidad presencial formamos parte del ciberespacio del cual es absolutamente imposible salir. Gracias, Daniel, por tu comentario. Sí, Leonor Curti ha levantado la mano. Sí. Bueno, hola Gustavo, hola a todos. Felicidades por este nuevo libro que le hago comprar rápidamente. Dos cuestiones básicamente en relación a todo lo que escuché hoy. Recordé que sobre la dinámica de la transferencia, Freud habla de la estrechez de la necesidad causal de los seres humanos, de darse por contento con un único factor causal, cuando se refiere a cómo construye él la relación entre lo infantil y lo accidental, y también el síntoma, ¿no? Entonces, pensaba que ya no estamos en la época de la sobredeterminación, que es en cierta forma lo que hacía referencia a Freud, sino quizás más en una época de pulverización de la causa, ¿no? Donde es imposible localizar nada del orden de la causa, y esto lo pensaba en relación a lo que vos decías de las teorías conspiranoides, ¿no? Como algo que puede, digamos, anudarse a este estado de pensamiento donde es imposible localizar algo del orden de la causa. En una era en donde la incertidumbre, que además es una incertidumbre que está promovida por el discurso también, es decir, es una incertidumbre interesada en difundirse. En esa era de incertidumbre, porque efectivamente el temor ha sido siempre, el miedo cósmico ha sido siempre un factor fundamental para poder ejercer una servidumbre, y
frente a una época que se caracteriza por eso, por la incerteza de todo, ¿no? Evidentemente la paranoia, las teorías conspiranoicas e incluso la utilización de eso por parte de la política viene a compensar efectivamente ese agujero. Es decir, allí donde la causa se difumina, se pulveriza, se esconde, ¿no? Interesadamente bajo una neblina, detrás de una neblina, pues es fantástico que de pronto la gente encuentre, fantástico lo digo en sentido irónico, es fantástico que la gente encuentre por fin la explicación de lo que sucede. La explicación, bueno, o sea, no hay delirio que pueda parecer inconcebible. El mundo de habla hispana, por razones que desconozco, aunque quizás me pregunto si el catolicismo todavía mantiene una cierta, digamos, una cierta consistencia en el mundo de habla hispana, creo que ha permitido que la paranoia sea una modalidad menos extendida, ¿no? Pero en el mundo anglosajón, donde evidentemente ya todo, digamos, discurso ultraterrenal ha desaparecido por completo, es decir, solamente interesa lo que sucede hoy aquí, ¿no? Me parece que allí hay verdaderamente una extensión de este problema. Por eso a veces algunas de las cuestiones que planteo en los posts para el público de hispanohablante, algunas de estas cosas resultan verdaderamente inverosímiles, ¿no? Porque todavía en ese sentido, no sé si para bien o para mal, llevamos un poco de retraso, ¿no? Todavía me parece que estamos un poco más anudados por los pequeños restos simbólicos que todavía subsisten. Tradiciones, instituciones familiares, ciertas creencias. En el mundo anglosajón, donde eso verdaderamente ha quedado totalmente pulverizado, me parece que la única cosa que da una cierta consistencia como respuesta es la paranoia, ¿no? Que se va extendiendo, es decir, se va extendiendo en otras esferas del mundo, pero que creo que se va convirtiendo cada vez más en una modalidad extraordinariamente conveniente para lo político, porque la psicosis tiene, frente a la incertidumbre, tiene la ventaja de ofrecer, digamos, una respuesta contundente. La pregunta se cierra por completo, en una época en donde el inconsciente cada vez tiene menos oportunidades, pues la pregunta queda completamente cerrada y lo que hay es una respuesta al cual la adherencia es verdaderamente asombrosa. Y, bueno, y después pensaba que respecto de lo que hace tu manicomio global cada domingo, ¿no? Un personaje, la golfista en Gatsby, en El Gran Gatsby, una novela que se anticipa un poco a otro cambio de época, dice en una de esas fiestas tremendas que daba Gatsby: me encantan las fiestas multitudinarias, son tan privadas. Yo creo que, claro, ella lo dice con ironía, ¿no? Lo dice con una orientación distinta, pero me parece que hay una operación topológica que se produce con tu manicomio global de cada domingo, y que es que en un ámbito donde somos 5.000 porque no podemos ser más, porque Facebook no permite más, pero seguramente Bueno, pero si no seríamos mucho más. Público, Bueno, en un ámbito donde somos un montón, ¿no? Yo al menos he logrado, porque es un decir orientado lo que vos plasmas ahí, he logrado un nivel como de conversación y de intimidad con otros
que me parece que está muy logrado y que yo, por supuesto, agradezco mucho cada domingo. Eso es para mí ha sido una sorpresa muy grata, el ver que se van generando conversaciones entre las personas que comentan, en las cuales yo ya no participo, no me interesa leerlas. Sí me tomo el trabajo de leer todo lo que la gente me pone. Porque bueno, eso, bueno, la parte de que haya, digamos, intervenciones sumamente interesantes que me iluminan, hay objeciones. Debo decir que a lo largo de los más de 3 años que esto lleva, bueno, por la razón que sea, prácticamente el clima que se ha generado es un clima bastante tolerante. Incluso la gente que tiene algunas objeciones, que son bienvenidas también, lo hacen de una forma muy, muy delicada, muy educada. Creo que solo en 1 o 2 ocasiones tuve que utilizar la herramienta de bloquear a alguien, porque no tanto por lo que me implicaba para mí, sino por darme cuenta que iba iniciando, digamos, una conversación muy agresiva con las personas que comentaban. Yo, digamos, en ese sentido, yo pienso que, bueno, como la posición analítica permite que uno soporte mejor la transferencia, uno aguanta mejor las cosas, pero descontando esos ejemplos prácticamente, insisto, que han sido excepcionales, es para mí una satisfacción ver que se ha generado una conversación también conmigo y una conversación entre muchas de las personas que participan. Y eso, bueno, es muy grato. También es un estímulo para continuar. Bueno, Silvia Ons quería comentar algo, pero me parece que se ha tenido que ir. Entonces, ¿alguien más quiere preguntar? Nélida, ¿no? Sí. Estoy muteada, ahí Sí, está. Nélida, sí, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, felicitarte por una nueva producción, otra más, y que tengas conciencia de que, digamos, que genera adicción tu publicación de todos los domingos, para que sepas que contribuís a esa adicción, porque yo me quedo esperando a ver qué es lo que vas a publicar el domingo próximo, ¿sí? Bueno, más allá del reconocimiento te quería preguntar cómo pensabas vos con respecto a este tema que recién se estaba rodeando con la sobredeterminación, con respecto a los autores que por ahí trabajan el pensamiento de la complejidad y piensan desde el acontecimiento, desde el azar, desde la indeterminación, junto con, ¿no? No es una cosa o la otra, sino junto con la sobredeterminación o la determinación, pensar el tema del acontecimiento, el tema del azar, de la sorpresa, Sí, de lo bueno, a ver, incierto, sobre eso, ¿no? sí. A ver, creo que efectivamente en muchos de las pequeñas publicaciones de los domingos hago referencia a eso, efectivamente. Nuestro, bueno, porque evidentemente la tradición freudiana muy determinista, Claro. ha cambiado mucho a partir de la enseñanza de Lacan, el factor, digamos, del acontecimiento imprevisto, de el encuentro con lo real como efectivamente aquello que no avisa. Bien, yo creo que eso ha cambiado la configuración completamente, digamos, ¿no? De cómo entender los acontecimientos. Yo creo que en ese sentido el psicoanálisis, bueno, al menos con el cual yo me identifico, participa de eso. Sí, con aportes de Badiou, de Prigogine, de Morin, ¿no? Efectivamente, donde en verdad somos el resultado de elementos que efectivamente
proveniendo del otro nos han dejado una marca y han contribuido sin duda a la constitución como sujetos, pero también en ese proceso de construcción hay una serie de encuentros, de azares, a los que la respuesta que les hemos dado es algo que viene de algún lugar de nosotros mismos que nos convoca al misterio, porque verdaderamente es el punto en donde uno tiene que construir una teoría para dar cuenta de por qué efectivamente, más allá de las determinaciones que ha recibido, ha dado respuesta, una respuesta singular, una respuesta diferente, ¿no? Única, exclusiva, a acontecimientos que van más allá de lo que se ha recibido del otro, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay ahora me viene a la memoria, ¿no? Hay entre los posts alguna historia referida a los campos de concentración, experiencias en los campos de concentración. Bueno, cómo de pronto frente a una misma realidad hay algo que produce una diferencia. ¿Qué es lo que eso permite? Bueno, podemos tener algunas conjeturas al respecto, pero creo que en el fondo eso conecta con algo insondable del ser, ¿no? Donde ahí no sabemos exactamente por qué alguien pudo inventar una respuesta distinta a otros que frente a esa misma situación sucumbieron. Gracias, Gustavo. Gracias. Y por tu estilo literario también, que es tan grato. Kepa Torrelday también quiere hacer una pregunta. Sí, buenas Kepa, tardes. ¿qué tal? Hola, Gustavo. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, Kepa. Sí, es un placer. Bueno, saludaros a ti, a José Ramón también, a Esther por esta presentación y agradeceros este nuevo libro. Y nada, mi pregunta iría un poco en la línea en que, con toda esta evolución a la que estamos asistiendo de toda la tecnología y toda la inteligencia artificial, ¿qué oportunidad queda para el inconsciente, ¿no? Este sería un poco mi pequeña pregunta. No, bueno, a ver, creo que en ese sentido el problema no es si queda, desde mi interpretación, si hay o no hay una oportunidad para el inconsciente, porque de hecho la experiencia misma de ver surgir cotidianamente síntomas en todas las esferas, a nivel del uno por uno de los individuos, a nivel de lo social, muestra de que efectivamente hay algo que no funciona. Por lo tanto, eso que no funciona tiene una conexión con el inconsciente, sin duda. Con un inconsciente que ya no definimos quizás de la misma manera que antes, pero que pone de manifiesto que efectivamente hay algo que escapa a la voluntad, a la intención, al yo, al control, etc. Eso, desde luego, me parece que todavía podemos decir, a pesar de la colonización de la subjetividad ejercida por las tecnologías, me parece que eso tiene por lo menos su porvenir en lo más inmediato lo tiene asegurado. Lo que veo ya con menos optimismo es si ese inconsciente a quién se va a dirigir. Es decir, si ahí es donde veo una mayor dificultad, porque creo que han surgido ofertas alternativas para cerrar, para intentar suturar esa brecha que supone el inconsciente, eso que se quiebra, eso que se rompe, eso que supura. Creo que han ido surgiendo
tanto a nivel de las propias tecnologías como de distintas disciplinas que se ofrecen como alternativas para cerrar eso. Entonces, bueno, si el psicoanálisis seguirá siendo, no es el único, pero uno de los lugares a donde, digamos, el malestar que eso genera se dirige, ¿no? Eso ya lo veremos, ¿no? Es decir, habrá que hacer algo por nuestra parte, seguir haciendo muchas cosas para tratar de mostrar que frente a esas otras ofertas, que tampoco se trata de entrar en una competencia ni en una denigración de las otras modalidades, creo que eso es un error, ¿no? Denigrar las neurociencias, la psicología cognitivo-conductual. Es decir, me parece que esa es una estrategia, es una política que ya no sirve más, ¿no? O sea, que no se trata de entrar en un debate con eso, sino de tratar de encontrar la manera de transmitir que el psicoanálisis tiene una forma de abordar el síntoma y dar una oportunidad al inconsciente que tiene una singularidad sin necesidad de entrar, insisto, en un debate, en una polémica que me parece que ya es una estrategia que no nos sirve. No sé si respondo a tu pregunta de alguna manera o estabas apuntando a otra cosa. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vale. Muy bien, pues parece que ya no hay más comentarios y preguntas. No sé si los ponentes, José Ramón o Esther, quieren añadir alguna otra cosa para cerrar. Bueno, perdón. No, por Adelante, favor. Esther. No, por Dios. Bueno, nada, simplemente quería reiterar mi felicitación a Gustavo por este excelente trabajo, atrevido y sugerente. Invitaros a todos a leerlo, porque además uno no se lo puede sacar de encima hasta que se lo acaba, ¿no? Cada historia te lleva a la otra y estar deseando saber qué le pasará al sapo este, así que estamos aquí, nos tienes en souffrance, ¿no? Espero que estas historias continúen, que las podamos leer y que podamos también conversar con Gustavo sobre todas las implicaciones subjetivas que implica la tecnología y de las cuales ya hemos hablado hoy, y hay otras muchas vertientes que tendremos otras ocasiones. Gracias a todos por participar y gracias especialmente a Gustavo también. Bueno, pues un poco lo mismo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, de vosotros, por la escucha, y gracias, Gustavo, sobre todo por la actitud. Que tengan una bonita noche. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad, ha sido una reunión muy grata, a los presentadores además en especial, y le agradezco las preguntas, los comentarios, y también aprovecho para agradecer a todas las personas que a lo largo de estos 3 años se han convertido en, lectores bastante asiduos y repetidos de estos posts. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias. Muchas gracias. Felicidades a todos. Todos. Gracias.